Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a contar la historia de Bill Cosby, el único comediante que es recordado por haber dado muchísima risa, pero ahora lo que da es rabia. Así es, amiguitos, les voy a contar de cómo Bill Cosby fue de ser uno de los comediantes más exitosos en la historia de los Estados Unidos a ser un conocido criminal abusador y violador. ¿Cómo ocurrió eso? Aquí se los voy a contar. Pero no nos adelantemos, vamos a comenzar por un repaso de su carrera artística. Bill Cosby nació en Filadelfia el 12 de julio de 1937. Su padre era un camarero de la Marina de los Estados Unidos y su madre era una criada, una empleada doméstica, una asistente del hogar, como lo quieran ver. Cosby fue un gran deportista de niño, jugó fútbol, o sea, el fútbol de verdad, y también jugó fútbol americano, o sea, el otro fútbol que los gringos le quieren decir fútbol, pero no es nada fútbol, ese otro fútbol. También fue capitán en la secundaria del equipo de béisbol, era muy buen deportista. Pero en 10º grado, Bill Cosby perdió el año. Que leí muchísimo y nunca dicen cómo perdió el año, así que eso está raro. Pero bueno, repitió, lo reprobaron, lo rasparon, palmó, quedó paila, como se diga en el país donde estén oyendo esto, perdió el año. Y su papá, como buen militar, agarró a Bill y lo mandó a la Marina. Porque si hay dos cosas que odia un militar es un hijo con malas calificaciones en el colegio y un ruedo de pantalón imperfecto. Lo odian. Así fue como en 1956 Bill Cosby cambió el uniforme de béisbol en la secundaria por el uniforme militar y comenzó a trabajar en varias bases militares en distintas partes del mundo. En 1961 recibió una beca de atletismo para la Universidad de Temple en Filadelfia. Era muy buen deportista. Y así fue como Bill Cosby llegó a la comedia de forma indirecta, porque para pagar sus estudios tuvo que trabajar de mesero. Y para aumentar sus propinas, cuando uno no puede usar un buen escote, tuvo que hacer lo que hacen muchos meseros, que es hacer reír. Porque puede sonar tonto, pero nada afloja más la cartera y otras cosas que hacer reír. Probablemente así fue como Cosby encontró sus dos vocaciones, el humor y echarle droga en los tragos a la gente, y ya vamos a hablar de eso. En 1961, Bill Cosby se fue a Nueva York y en muy poco tiempo debutó en el programa The Tonight Show. Y en 1965, Cosby tuvo su primer papel en la televisión en una serie llamada I Spy, o sea, Yo Espía. Desde 1960 hasta el 2010, Bill Cosby tuvo 5 programas de televisión que incluyen uno que se llama Fat Albert, donde el protagonista era Albert y adivinen qué, pues era Fat, o sea, el gordo Albert. Sin embargo, en la mayoría de sus programas, él no actuaba como un personaje, sino actuaba de sí mismo, como en The Bill Cosby Show, el Cosby Show, o otro, si no me equivoco, que se llamaba The Bill Cosby Show Cosby, porque al parecer la creatividad de los nombres no existe. Lo que sí es que como sus programas eran un tono muy familiar, su humor era muy limpio, sin groserías, era conocido como el padre de América. Todo el mundo lo amaba. De hecho, en su momento criticó a otros comediantes negros como Eddie Murphy y Richard Pryor por hacer un humor muy vulgar y por qué no hacer algo más familiar que dejara la imagen de la comunidad negra en alto. Bueno, al parecer Bill Cosby nunca supo que nada deja más a la comunidad negra en alto que no violar gente. Su carrera en la comedia fue increíble, ganó 4 premios Emmy, 9 Grammys y un premio Mark Twain al humor, que para los comediantes en Estados Unidos es como ganar un mundial. Pero entonces ustedes estarán pensando, Víctor se confundió de persona porque nos dijo que era un violador y aquí está hablando de un tipo que tuvo una carrera increíble e intachable. Pues ahí es que está lo más demente de este asunto, porque el comediante ejemplar, el amigo de todos, el padre de América, resultó violar a más de 60 mujeres que se sepa. Más de 60, puta locura. De hecho, sus primeras acusaciones fueron muy al inicio de su carrera, como por ejemplo en 1965, en su primer año de la televisión, abusó de una secretaria llamada Cristina Ruggeri, aplicando el modus operandi que utilizó con sus más de 60 víctimas, que era invitar a las mujeres a la casa o a la oficina, darles sedantes en la bebida sin que ella supiera y luego abusar de ella mientras dormían. En especial utilizaba un sedante llamado metacoaulona, que las dormía, las dejaba adormecidas y luego abusaba de ellas. Desgraciado.
También se aprovechaba que la mayoría de sus víctimas eran aspirantes actrices o aspirantes a talento para la televisión, y con la excusa de ayudarlas y de no joderlas, organizaba reuniones y clases privadas que, bueno, eso terminaban en ¿tienes sed? Droga. Como fue el caso de Heidi Thomas, que en 1984 visitó a Bill Cosby para que le diera un coaching de actuación. Y el relato, al igual como las otras víctimas, resultó en que Bill Cosby le dio una bebida, después perdió el conocimiento y cuando despertó, ¡pa!, mitad de una violación. Bill Cosby hizo estas prácticas hasta por lo menos que se sepa el 2008. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nadie lo detuvo? Pues bueno, amiguitos, la verdad es que sí se intentó y en muchas ocasiones, pero la mayoría de veces fueron desmentidas por la prensa a favor de Bill Cosby y de hecho le destruían la carrera a las víctimas que se atrevían a denunciarlo. Es más, el primer cargo criminal que tuvo Bill Cosby fue hasta el año 2004, cuando Andrea Constant, una jugadora de básquet de la Universidad de Temple, en donde estudió Bill Cosby, denunció que ese año Bill Cosby la drogó y abusó de ella en la misma universidad. A pesar de que Cosby tenía esa demanda por violación y ya tenía muchas acusaciones criminales, el caso de Andrea Constant no se pudo hacer público porque Bill Cosby contrademandó por difamación y a punta de dinero aplazaron y no se podía hablar de eso. Hasta que en el 2014 ocurrieron varias cosas interesantes que sacaron a la luz la verdad sobre el maldito de Bill Cosby. En octubre del 2014, y aquí es donde este chisme se pone muy interesante y usted dice, al fin venganza. Es que un comediante llamado Hannibal Buress, durante un show de stand-up, dijo en chiste, si creen que esto es muy fuerte, busquen en Google Bill Cosby y violación. Alguien en el público grabó esa parte del espectáculo y lo hizo viral porque decía, mire cómo se meten con Bill Cosby. Esto hizo que mucha gente sospechara, entre ellos un periodista que decidió, vamos a hacerle caso al comediante, googleó Bill Cosby violación y se dio cuenta que Bill Cosby tenía muchísimas denuncias y nadie estaba hablando de eso. Esto destapó una nueva ola de denuncias que incluyeron la de la modelo Janice Dickinson, que un mes después, en noviembre, dijo en televisión que había sido violada por Bill Cosby en 1982. Después de que esto se hiciera muy viral, otras 50 mujeres hicieron públicas sus trágicas historias con Bill Cosby entre los 60, 70, 80 y 90. De hecho, entre todas esas víctimas habían 2 menores de edad que habían sido abusadas en la mansión Playboy, que eso va para otra labia, porque la mansión Playboy en esos años tuvo que haber sido un nido de cosas horrendas. Pero aquí está lo peor, la mayoría de esas denuncias no pudieron ser procesadas ya que no prescriben. ¿Y qué significa esto? De forma muy resumida, quiere decir que ha pasado tanto tiempo desde los hechos que ya no puede ser probado y por lo tanto queda como, mira mi amor, ya supéralo, que es horrible. Pero en el año 2017, en el estado de Pensilvania, un juez determinó que abriría de nuevo el caso de Andrea Constant, lo que ocurrió en el año 2004 y que él quería ocultar a punta de billete. El juez reabrió el caso criminal contra Bill Cosby utilizando este último caso más moderno, porque era el único de todos los que eran públicos que ya no prescribía. Es decir, la mayoría de los casos ya habían pasado hace tanto tiempo que la ley no podía denunciarlos, pero este sí. El juicio por agresión sexual contra Andrea Constant se hizo en el año 2018 y contó con otras 5 víctimas que testificaron violaciones en años mucho más atrás. En el 2018, Bill Cosby fue sentenciado de 3 a 10 años de prisión por 3 cargos de agresión sexual, mucho menos de las más de 60 víctimas que dijeron que abusó de ellas. Y en el año 2021 fue liberado por la Corte de Pensilvania porque anularon el caso por supuestas violaciones al proceso judicial. Ah, esas violaciones sí cuentan, ¿no? Es decir, Bill Cosby no ha pagado y después se preguntan por qué las feministas quieren destruirlo todo. Lo que sí ocurrió, para al menos no sentir demasiada rabia y destruir la computadora, es que desaparecieron a Bill Cosby de la vida pública, destruyeron sus estatuas en Disney, desaparecieron de todas las plataformas su material y aunque ya es un poco tarde, Bill Cosby se salió con la suya de forma legal, al menos su legado no se va a respetar y quedó manchado para siempre porque se lo merece el desgraciado.
y merece cosas peores. Así que ya saben, muchachos, si están en una parrilla y ven que una persona es muy tranquila, muy amable, muy familiar, no dejen que les prepare el trago, porque ya sabemos la historia del desgraciado de Bill Cosby.